Ya está. Hago una entrada aquí, aquí tiene que estar mi stop loss, ¿sí? Mi stop loss. Si me lo permito, si no, miren, cuando el precio vuelve a cerrar por encima de, bueno, entonces podríamos considerar una salida, estar fuera, ¿no? Bueno, pero ahí está mi stop loss y voy a considerar la siguiente zona como objetivo, ¿sí? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un ejemplo más sobre el análisis técnico con ondas de Elliott y sobre cómo nos ayuda. Por ejemplo, tenemos en pantalla al australiano frente al franco suizo. Estamos en un marco de 4 horas, pero vamos a revisarlo en un marco de tiempo superior, marco diario, ¿ok? Bueno, tenemos un movimiento alcista. Realmente no es un impulso, sino más bien por la estructura interna parece ser una correctiva. Y también, más que nada, por también el agotamiento en el oscilador asombroso que nos los está mostrando, ¿sí? Por ejemplo, es esta divergencia, este bloque es el más fuerte en comparativa con el otro, ¿no? Entonces, vemos que hay una pérdida de fuerza momentum, por lo tanto, este es un movimiento correctivo alcista, ¿correcto? Este es un movimiento correctivo bajista, lo cual nos permite proyectar a nosotros un movimiento más alcista. No es un impulso, sino es un movimiento correctivo en 3, por ejemplo, aquí hay, y por lo tanto aquí también vamos a esperar un movimiento correctivo en 3. Claro, puede ser una simple ABC o también puede ser marcado como una doble correctiva, ¿no? Este sería WXY y este puede ser A, puede ser B o puede ser C, según la estructura interna, si es un impulso en 5 ondas, o bien puede ser una onda correctiva en 3 ondas y en lugar de A pasaría a ser W, aquí pasaría a ser X y tendríamos una onda Y en lugar de C alcista, ¿no? Pero la dirección sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, tenemos que, ya con ondas de Elliott, que esta es mi dirección, ¿no? Pero también tenemos una alternativa, ¿sí? Un conteo alterno, en el que en lugar de ser un impulso o una correctiva alcista, sino que sea una correctiva, ¿sí? Pequeña, aquí un movimiento entre ondas, y que me permita ver bajos cada vez más bajos. Bueno, para eso necesito ver la estructura interna, ¿sí? Pero en ambos casos tengo ambas proyecciones, ¿no? Se dan cuenta que, bueno, en estos ambos escenarios tengo una dirección principal y en esa dirección coincidimos, ¿sí? Que este, por el momento, va a ser un movimiento correctivo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a proyectarlo así, WXY, ¿sí? Entonces, puede ser para una correctiva bajista, ¿sí? Y también puede ser para una correctiva alcista, es decir, que esto sea parte de W, por aquí tengamos X, ¿sí? Y tengamos este tipo de movimientos en 3 ondas y después otra onda alcista en 3 ondas que sería para la onda Y. No sé si me estoy entendiendo hasta este punto, pero esto es lo que vemos con ondas de Elliott. De acuerdo a las estructuras internas, bueno, ya es porque conocemos un poquito más de estas dobles y triples correctivas, ¿no? Estas correctivas complejas, pero bueno, es la idea que tenemos desde ese marco de tiempo. Veamos el etiquetado es justamente así, tenemos W, X e Y, ¿no? Lo que planteamos, una doble correctiva alcista. Ok, bueno, Alex, eso ya lo vimos en un marco temporal diario. Yo creo que es muy fácil proyectar eventos pasados, ver lo que ya sucedió, darle un etiquetado. Es verdad, es muy fácil hacerlo. ¿Se dieron cuenta qué tan fácil lo hicimos en el marco de un diario? Perdón, en el marco de un día. O sea, fue muy fácil, ¿verdad? Entonces, ok. Bueno, ahora déjame enseñarte esto. Vamos a nuestro servidor en Discord, ¿sí? Estamos en el australiano frente al franco, ¿sí? Los muchachos del equipo FE tienen acceso y ya seleccionan los pares de su preferencia, ¿no? Entonces, revisamos que, a ver, para el día 2 de agosto, a principios de este mes, nosotros proyectamos esta zona, ¿sí? Proyectamos esta zona y ya dábamos un inicio, porque también teníamos un patrón armónico AB igual a CD, en el cual anticipamos ese giro, anticipamos ese cambio. Aparte, la divergencia también en las estructuras internas ya estaba anunciándonos ese cambio o ese giro, ¿no? Para la correctiva alcista. Generalmente proyectamos una simple ABC porque si no es un impulso en 5 ondas, bueno, sabríamos que se trata de una correctiva un poquito más compleja, ¿no? Ese es en parte. Ok, ahora, Alexander, ¿pudimos haberlo anticipado? Por supuesto que sí. Incluso desde el 22 de julio que nosotros compartimos aquí este conteo, fue el 22, nosotros proyectamos este movimiento bajista y quiere decir que incluso nosotros pudimos haber operado este movimiento bajista
y después el siguiente movimiento alcista. ¿Sí? Proyectamos un patrón armónico AB igual a CD, por eso esta zona era como una llamada zona potencial de reversión, es decir, es muy probable que en esa zona encontremos una formación de reversa. ¿Sí? Por ejemplo, esa es la que nosotros buscamos, ¿no? Que es justamente aquí un patrón inicial impulsivo, o también, no sé, si alguien gusta buscar un hombro, cabeza, hombros. A ver, ese no me salió, pero por ejemplo, ¿no? Un hombro, cabeza, hombros, una corona, patrón de velas, etcétera. El patrón que ustedes quieran, la formación de reversa que ustedes quieran, va a ser mediante esa zona potencial de reversión. Ok, bueno. Alexander, dime algo más interesante. Bueno, en las reuniones que tenemos los fines de semana, también nos ayuda mucho a identificar este tipo de entradas. Claro, ya aplicando la estrategia de los 3 túneles que vemos en el curso, pero vamos a verlo. Esto fue del día 24 de julio. Vamos a revisarlo. Ok, miren, en una hora tenemos un escenario similar a lo que estábamos planteando. Ah, bueno, miren, entonces eso a mí ya me permite tomar una decisión o una entrada con un stop loss un poquito más objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, puede ser. Ahí encima de ese alto estaría mi stop loss. Vamos a identificarlo con una línea discontinua. Sí, ahí está, ¿no? Ahí está. Supongamos que ahí está. Entonces, todavía no he tenido un rechazo como tal, ¿sí? Porque el precio no ha superado. Bueno, está cerrando por debajo de. Bueno, vamos a darle el voto, ¿no? El beneficio. Ok, bueno, ya está. Hago una entrada aquí. Aquí tiene que estar mi stop loss, ¿sí? Mi stop loss. Si me lo permito. Si no, miren, cuando el precio vuelve a cerrar por encima de. Ah, bueno, entonces podríamos considerar una salida, estar fuera, ¿no? Bueno, pero ahí está mi stop loss y voy a considerar la siguiente zona como objetivo. ¿Sí? Porque aquí ya este BO2, ¿sí? Dentro de la estructura interna, vamos a llamar que tendremos que actualizar nuestro etiquetado, ¿no? Podría ser W, X e Y. Entonces, este BO2 me confirma una correctiva alcista, ¿sí? Entonces, quiere decir que voy con mayores probabilidades para operar el movimiento bajista, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, este escenario es lo que vimos en un marco de tiempo superior en 4 horas. Aquí está este escenario y lo vimos en el par anterior, ¿sí? Entonces, el mercado hace estos tipos de movimientos, esos patrones. Ok, ya se dieron cuenta cómo proyectamos una entrada desde el marco de tiempo inferior. Vamos a... Esto fue del día 24 de julio, bueno, ya lo estamos viendo aquí. Vamos a revisarlo. Miren, hoy es 10 de agosto, cerca de las 6 de la tarde, hora México Centro. Bueno, ya estamos cerca de la apertura de la sesión de Asia, ¿no? Bien, entonces aquí nosotros identificamos este movimiento bajista. Claro, pudimos haberlo operado, simplemente esperamos esta zona potencial de reversión para dar continuidad al movimiento alcista, ¿correcto? Entonces, veamos, este patrón armónico AB igual a CD fue lo que nos ayudó también a determinar con mayores probabilidades esa zona. Por ejemplo, vamos a proyectarlo con la herramienta de extensión Fibonacci. Vamos a llevar o vamos a esperar un 100%, de tal manera lo que nos dice el patrón AB igual a CD, es decir, que del componente del punto A hacia el punto B sería el componente AB, es igual del recorrido, ¿sí? Al componente CD. Por eso llamamos el patrón AB igual a CD. Por esa razón determinamos un 100%, que es la misma distancia, y también nos ayuda mucho a proyectar un canal. ¿Se dan cuenta? Un canal descendente. Vemos que el precio reacciona aquí, acá tenemos otra reacción, por lo tanto la zona potencial es a esa, ¿no? Entonces nos ayuda muchísimo a identificar o anticiparnos a estos cambios, a estos giros, sobre todo cuando tenemos un conteo ya bien establecido. Se dan cuenta cómo llevamos todo de la mano, los conocimientos con patrones armónicos, las herramientas, divergencias, por ejemplo, el oscilador asombroso, y en una hora los túneles, ¿sí? Donde es que identificamos esa entrada. Se dieron cuenta que aquí en la línea discontinua, que de hecho no la quitamos, ahí quedó, ¿sí? Donde identificamos esta entrada, a ver, donde justamente aquí, ¿no? Vamos a hacer una proyección, que fue aquí mi entrada, mi stop loss en la línea discontinua y mi objetivo en la zona potencial de reversión. Se dieron cuenta, tuvimos cerca de un 4-1, ¿sí? Bastante interesante, un 4-1, yo creo que bastante objetivo, sobre todo porque nos permite identificar a nosotros el stop loss, ¿no? Y eso es lo más importante, es la salida en cuanto al precio, ¿sí? Y la toma de beneficios, ¿no? Entonces, aquí ya no tenemos un impulso alcista tan claro, por lo tanto, la proyección es una
es una correctiva alcista. Por eso hemos etiquetado aquí una doble correctiva por los movimientos un tanto erráticos, es decir, que vamos a ver movimientos en tres ondas, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya lo estamos observando en las estructuras internas y no tenemos patrones claros tan simples, por ejemplo, un impulso en 5 ondas, etcétera. Por lo tanto, vamos a esperar este movimiento en tres ondas. Es lo que nos dice la teoría, que las ondas W pues son correctivos, ¿no? Es justamente ese tipo de movimientos que vamos a esperar. Cuando sucede esto, no necesariamente tenemos que operarlo, ¿no? Podemos esperar una correctiva bajista en tres ondas. Aquí sí podemos determinar una operativa alcista. Y de igual manera aplicamos los principios básicos. Podemos llevar de la mano los túneles, identificar entradas a favor de la correctiva alcista, ¿sí? Sobre todo si estamos ya en el cambio, en el giro, es decir, acuérdense que en el marco diario teníamos esta proyección, ¿no? Este es W, X, y justamente esta es la zona donde yo debo de buscar entradas para operar la siguiente onda alcista, ¿no? Se dan cuenta cómo operar toda una distancia tan amplia. Entonces, aquí quizá no sea el hecho de operar, o sea, con un solo trade o una sola entrada toda la onda Y de grado intermediario, pero sí tendríamos una dirección clara para operar. ¿Se dan cuenta? En esto nos ayuda mucho el análisis técnico. Sabemos que el mercado es fractal, por lo tanto vamos a ver estos movimientos en marcos de tiempo en 4 horas, por ejemplo, y también hasta una hora vamos a poder nosotros identificar entradas. Por supuesto, con los túneles vamos a validar que aquí ya terminó el movimiento bajista, ¿sí? Por esta ruptura. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a esperar un BO2. Así como lo esperamos aquí va a ser de confirmación, pero en este caso para el movimiento alcista, cuando en su primer caso nos confirmó para continuar descendiendo. Entonces, después de este primer movimiento alcista, vamos a esperar esta correctiva para que nos confirme que estamos en una dirección correcta, parte de una doble correctiva. Esta es la parte interesante, porque no solamente podemos operar los impulsos que se ven tan claros, sino también podemos determinar entradas para las correctivas. En esto nos ayuda mucho el análisis con ondas de Elliott. Bien, mi nombre es Alexander Sánchez, te dejo con esto. Chao, chao, nos vemos en el mercado.